Well, praise the Lord. Let's return to the book of Proverbs tonight. Vamos a regresar al libro de Proverbios esta noche And I want to pick up in chapter 2. y vamos a empezar en el capítulo 2. In chapter 1, we learned that wisdom is aggressive and cries out in the streets. En el capítulo 1 aprendimos que la sabiduría es agresiva y clama por las calles. In chapter 2, it tells us that we should cry out for wisdom. En el capítulo 2 nos dice que nosotros debemos clamar por la sabiduría. Let me say this at the beginning, Quiero mencionar esto desde el principio, that everything in the kingdom begins with affection. que todo en el reino empieza con los afectos. In other words, what I mean is this, a love for God, En otras palabras, lo que quiero decir es que el amor de Dios o hacia Dios, a love for His Word, amar su palabra, a love for His Spirit, amar su espíritu. these are the things that drive us in the kingdom. Estas son las cosas que nos conducen en el reino. In the book of Proverbs, we are being told to have a love for wisdom and understanding. En el libro de Proverbios se nos dice que debemos tener amor por la palabra y por la sabiduría y el entendimiento. And I know I said this last night, but I really want to rehearse it again. Ya sé que ya lo mencioné ayer, pero quiero repetirlo otra vez. People suffer needlessly in their life because they lack wisdom. Muchas personas sufren sin necesidad en sus vidas por la falta de sabiduría. Wisdom instructs us and gives us a right path to follow. La sabiduría es la que nos marca el camino que debemos seguir. And many of God's people suffer under heavy burdens because they lack wisdom in some area of their life. Y muchas personas en el pueblo de Dios sufren cargas innecesarias por falta de sabiduría en su vida. And Proverbs is telling us to appreciate that fact and to cry out for wisdom. Y Proverbios nos dice que apreciemos esto y que clamemos por la sabiduría. I want to read a portion from chapter 2 here, Quiero leer una porción del capítulo 2, and I'm going to read from verse 1 to verse 6. del versículo 1 al 6. My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding, yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasure, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom. Out of his mouth cometh knowledge and understanding. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros o tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. And we need to have, a value in our hearts for the wisdom of God. Así que debemos valorar en nuestro corazón la sabiduría de Dios. We generally pursue things relative to how much we want them. Generalmente seguimos tras cosas dependiendo qué tanto lo deseamos. When I was a young man, I wanted a car. Cuando yo era joven, yo deseaba tener un carro I wanted it bad. y lo anhelaba fervientemente. And I couldn't work too many hours and earn enough money to buy that car. Y no me importaba trabajar horas extras o demasiadas horas con tal de obtener el carro. We labor diligently for the things that we want. Trabajamos diligentemente por obtener las cosas que queremos. And the book of Proverbs is telling us that we should cry out diligently for wisdom. Y el libro de Proverbios nos dice que debemos clamar ardientemente por la sabiduría. Seek for wisdom as though it was a hidden treasure. Clamar o buscar la sabiduría como que si fuese un tesoro escondido. Sometimes we need to get into God's presence and just say, Lord, help me understand. Muchas veces lo único que necesitamos es entrar a la presencia del Señor y decirle,
Ayúdame a entender. Last night we read this verse that said, "O ye simple ones, how long will you love simple ways?" Anoche leímos ese versículo que dice, oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? And wisdom was pleading with mankind. Y al mismo tiempo la sabiduría estaba clamando hacia la humanidad. Don't remain simple. No se queden simples. In other words, in another fashion, we could say, don't remain ignorant. De otra manera, o en otras palabras, no se queden ignorantes. We need the wisdom of God to make right choices. Necesitamos la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas. And in chapter 2 here, wisdom is saying, value me like you value hidden treasure. Capítulo 2 dice, valórame o estímame como que si fuera un tesoro escondido. Because if we have wisdom and we have understanding, then we will understand the fear of the Lord. Porque si tenemos sabiduría y tenemos entendimiento, vamos a comprender el temor de Jehová. And it is by the fear of the Lord that men depart from evil. Y es por el temor de Jehová que la humanidad se aparta de la maldad. The Lord tells us in His Word that the fear of the Lord is His treasure. La palabra del Señor nos dice The fear of the Lord is His treasure. que el temor de Jehová es su tesoro. And so we need to seek for wisdom and understanding so that we can understand the fear of the Lord. Así que debemos buscar la sabiduría y el entendimiento para poder encontrar el temor de Jehová. And in verse 6 it said, "For the Lord gives wisdom, out of His mouth comes knowledge and understanding." Versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. And we read in Ecclesiastes chapter 2 verse 26 who the Lord gives wisdom to. Ayer leímos en Eclesiastés 2:26 a quién Dios le da la sabiduría. To the man or to the woman that is good in his sight. Al hombre o a la mujer que agrada a Dios. Who is the man or woman that's good in his sight? ¿Quién es el hombre o la mujer que es agradable ante los ojos de Dios? It's the man or woman who listens to Him. Es el hombre y la mujer que lo escuchan. It's the man or woman who walks in obedience to what He says. Es el hombre y la mujer que caminan en obediencia a lo que Dios les dice. It's the man or woman who takes very seriously His word. Es el hombre o la mujer que toma seriamente sus palabras. And so God is the one whom we're entreating for wisdom. Así que Dios es a quien estamos buscando por sabiduría. In chapter 2 and verse 9 and 10, Capítulo 2, versículos 9 y 10. "Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity, yea, every good path, when wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul." Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. We understand the kingdom of God when wisdom enters into our soul. Podemos comprender el reino de Dios cuando la sabiduría entra a nuestra alma. The kingdom of God, Romans tells us, is righteousness, peace, and joy. En Romanos se nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. And we understand those things once wisdom enters into our soul. Y podemos entender todas estas cosas una vez la sabiduría haya entrado a nuestra alma. But I want to point something out in verse 10 specifically. Quiero enfocarme en algo en el versículo 10. It doesn't just say that wisdom enters the heart. No dice que la sabiduría entre en el corazón solamente. It says that it is pleasant to the soul. Dice que es grata al alma. In other words, that we take delight in wisdom and understanding. En otras palabras, dice que nos deleitamos en la sabiduría y en la ciencia o el entendimiento. The Lord wants us to open our hearts to the wisdom of God. El Señor quiere que abramos nuestro corazón a la sabiduría de Dios. The Lord wants these things to be pleasant to us. Dios quiere que estas cosas sean agradables a nosotros. You know, throughout the years, I've had opportunity to share things with different people. A través de los años yo he tenido distintas oportunidades de compartir cosas con otras personas. And sometimes when you go to share things with them, they don't always receive it very well. Y a veces cuando nos toca compartir algo con otros, ellos no lo reciben muy bien. You're sharing with them, you know, the treasures of life that are going to help them stay on the path. Nosotros les estamos enseñando las verdades de la palabra para ayudarlos a mantenerse en el camino.
And as you begin to share it with them, they say, yeah, I know, I heard all that before. Y cuando empezamos a compartir todo esto, ellos empiezan, sí, ya sé todo eso. They don't appreciate the wisdom. They don't appreciate the instruction. No aprecian la sabiduría, no aprecian la instrucción. But verse 10 is telling us that loving wisdom is a condition of receiving it. El verso 10 dice que el amar la sabiduría es la condición para recibirlo. When it is pleasant to our soul. Cuando es grata a nuestra alma. And when this happens, we come to verse 11. Y cuando esto sucede, llegamos al verso 11. Then discretion shall preserve thee, and understanding shall keep thee. Entonces la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. You know, we want to come to the place where knowledge is pleasant to our soul. Queremos llegar a ese punto cuando el conocimiento sea grato a nuestra alma. Because understanding will keep us. Porque entonces el entendimiento nos va a preservar. I want to emphasize this in particular for the days in which we live. Quiero enfocarme ahora esto en los días en los que vivimos. If one looks into the book of Daniel, or if one looks into Thessalonians, or if one looks into Matthew 24, si vemos Daniel o Tesalonicenses o Mateo 24, we realize that in the last days, deception is going to rise in unprecedented levels. Nos vamos a dar cuenta que el engaño va a prevalecer y va a invadir en niveles mucho más altos de lo que pensamos. And it's going to be only the wisdom and the understanding of God that is going to keep his people. Y lo único que va a salvar a su pueblo es la sabiduría y el entendimiento. The spirit of Antichrist is already in the earth. El espíritu del anticristo ya está moviéndose en la tierra. And many have already been turned aside. Y muchos ya se han salido del camino Through deception. a través del engaño. But as we go on in this chapter, we're going to find that wisdom can deliver us from the evil man. Y mientras leemos este capítulo, vamos a ver cómo la sabiduría puede librar al hombre malvado. In chapter 2 and verse 12 it says, to deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh perverse things. Versículo 12 dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. And let me say this concerning deception, Déjenme decirles algo acerca del engaño. that people who are disobedient to God's word are at particular risk of being deceived. Que todos aquellos que desobedecen la palabra de Dios están en un riesgo particular para ser engañados. You know, God is pleased with those who walk in obedience. Porque Dios se agrada de aquellos que caminan en obediencia. And he gives wisdom and he gives discernment to those that please him. Y Él les da sabiduría y les da la gracia y el discernimiento. But those who walk in disobedience are at risk of being deceived. Pero los que caminan en desobediencia están en un riesgo de ser engañados. But those who please God and are filled with the wisdom of God are delivered from the evil man. Pero los que agradan a Dios son librados del hombre malo, del mal camino. And so we understand that this wisdom actually is an antidote for the last days. Así que entendemos que esta sabiduría es como un antídoto en los últimos días. It's preservation from being deceived. Es la preservación para no ser engañados. Do we think that the scriptures would tell us to search for wisdom with all of our heart if it really wasn't important? ¿Ustedes creen que la Biblia nos diría que busquemos la sabiduría de todo corazón si en realidad no fuera importante? But wisdom, you know, teaches us how to direct our paths. Pero la sabiduría nos demuestra cómo dirigir nuestro camino. What we should do and what we should avoid doing. ¿Qué debemos hacer y qué debemos evitar hacer? Who we listen to and who we should not listen to. ¿A quién debemos escuchar y a quién no debemos escuchar? This is wisdom. Eso es sabiduría. In verse 13 it says concerning the evil man that he has left the path of uprightness to walk in the ways of darkness. Versículo 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. In verse 14 it says that he rejoices to do evil and delights in the perversion of the wicked. Versículo 14, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades del vicio. And in verse 15 it says that his paths are crooked. Versículo 15, sus veredas son torcidas. You remember what I said last night concerning people that have been deceived?
¿Recuerdan lo que mencionamos anoche acerca de la gente que cae en engaño? and people who've been knocked off track. Y las personas que han sido sacadas o desviadas del camino. I know more people today who've been knocked off track than I do people who are being faithful. Yo conozco a más personas que se han salido del camino del Señor que los que se han mantenido. We need to please the Lord and we need the wisdom of God. Necesitamos agradar a Dios y necesitamos la There sabiduría is de coming Dios. on the face of the earth the Antichrist, Porque en la faz de la tierra está viniendo el anticristo. and he is the epitome of the evil man. Y él es la epidemia del hombre maligno. But God says wisdom will preserve you from the evil man. Pero Dios nos dice que la sabiduría nos va a preservar del hombre maligno. You know, if we obey what the Lord speaks to us, God will preserve us. Saben que si obedecemos lo que Dios nos dice, entonces Dios nos va a preservar. If we obey what God is speaking to us, then he'll give us wisdom. Si obedecemos a lo que Dios nos está hablando, entonces Dios nos va a dar sabiduría. It also says that wisdom will save us from the strange woman. También nos dice que la sabiduría nos va a librar de la mujer extraña. In verse 16 it says, to deliver thee from the strange woman, even from the stranger, which flattereth with her words. Versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. In other words, the wisdom of God can preserve us from falling into the sin of adultery. En otras palabras, la sabiduría de Dios nos va a libertar o nos va a prevenir de caer en el adulterio. This strange woman, she comes in with flattering lips. Esta mujer extraña llega hacia nosotros con palabras halagadoras. And last night we read concerning a man that was deceived. Anoche estudiábamos acerca de un hombre que estaba siendo engañado And he was forced to go down a course because of her flattering words. y él fue forzado a ir por el camino tras ella por los elogios o los halagos de sus palabras. But the wisdom of God gives discernment and protection. Pero la sabiduría de Dios nos da discernimiento y protección. We have a resume of this woman. Tenemos aquí un pequeño resumen de esta mujer. In verse 17 it says that she forsakes the guide of her youth. Versículo 17 dice, ella abandona al compañero de su juventud And she has forgotten the covenant of her God. y ella se ha olvidado del pacto con su Dios. Now, what does that tell us? ¿Qué nos dice esto? It tells us at one time she was on the right path, Se nos dice que hubo un momento de su vida en el que ella estaba en el camino correcto, but she has forsaken the good way. pero ella ha abandonado el buen camino. And now she stands in the way to trip up others. Y ahora ella se para en el camino para hacer caer a otros. But the wisdom of God preserves us from the strange woman. Pero la sabiduría de Dios nos preserva de la mujer extraña. You remember what we said concerning prudence? ¿Recuerdan lo que hablamos acerca de la prudencia? Prudence gives us the ability to see down the road and the end of the matter, La prudencia nos da la habilidad de poder ver el final del asunto, to see the end of the choice. ver el final de haber tomado una decisión. And so, you know, one that is covered with the wisdom or preserved with the wisdom of God can make the right choice and avoid the strange woman. Así que alguien que está decidiendo quedarse en el buen camino va a poder evitar caer con la mujer extraña. And this should be of particular importance to us men, Y esto debe ser de mucha importancia, especialmente para los hombres, because this is one of the very large devices of the enemy. porque esta es una de las armas más comunes del enemigo, You know, to lead a man down that path. el poder forzar al hombre a cambiar de rumbo, ir tras ella. This is why wisdom is such a treasure. Por eso es que la sabiduría es un tesoro. You know, I've heard men say this before. Yo he escuchado a hombres decir esto antes. They said, I never intended to go down that path, Nunca era mi intención irme en ese camino, but they were deceived, pero fueron engañados and they went down that path, y se fueron en ese camino equivocado and they fell into adultery. y cayeron en adulterio. You know, wisdom gives us the ability to discern. Saben, la sabiduría nos da la habilidad de discernir. Wisdom gives prudence. La sabiduría nos da prudencia. Now, if I could backtrack for just a moment, Si puedo retroceder un poquito, this is
a message to the fellows. Este es un mensaje para los hombres, los compañeros. But ladies, remember what we just covered a few moments ago. Pero mujeres, no olviden lo que ya acabamos de cubrir hace un momento. To save you from the man that flatters with his lips. También es para librarte del hombre que habla perversidades o que halaga con sus labios. Men and women are very affected by the words of the opposite sex. Las mujeres son muy afectadas por las palabras del sexo opuesto. The lady, she follows the man that whispers sweet nothings. La mujer se deja llevar por aquellos susurros de los hombres que dicen cosas dulces sin valor. And the man is led astray by the woman that flatters him. Y el hombre se desvía por la mujer que lo elogia. But the wisdom of God that comes upon those that please the Lord spares us from these things. Pero la sabiduría que viene para aquellos que agradan al Señor los libra de estas cosas. I want this to be reality to us. Quiero que esto sea una realidad para nosotros. I want to tell you about a situation that I found myself in one time. Yo quiero contarles una situación en la que yo me encontré una vez. Because, the Spirit of God wants to preserve. Porque el Espíritu de Dios nos quiere preservar. But I was in a situation in a professional environment. Yo estaba en una situación en el ambiente profesional. And all of a sudden I realized that there was somebody's intention was directed towards me. Y me di cuenta que la intención de alguien estaba enfocada hacia mí. A woman. Una mujer. And as I was sitting there realizing what was going on, y cuando yo estaba ahí sentado dándome cuenta de lo que estaba pasando, then all of a sudden a country appeared above this person's head. Entonces repentinamente like a map? Just a country, yeah, like a geographical map. Como un mapa de un país específicamente apareció sobre la cabeza de esta persona. And it was a country that I'm called to. Y era el país al que Dios me ha llamado a ir. And this was what God was conveying to me. Y esto era lo que Dios me estaba diciendo. Either her or it. ¿Es ella, esta mujer, o ese llamado? And I said, I want that country. Y yo dije, yo quiero ir a ese país. Now my point of telling that story is this. El punto por el que quiero contarles esta historia We want God's preservation on our lives. es que queremos que Dios preserve nuestra vida. And when we find ourselves, being drawn aside to a different course, Y cuando nos encontramos a nosotros mismos siendo atraídos a cambiar a otro rumbo, a otro camino, we want to cry out and we want to pray that God would interrupt that course. queremos clamar y pedirle al Señor que Él interrumpa nuestro rumbo. And that's what God did. Y eso es lo que Dios hizo. Because my heart is attracted to that country. Porque mi corazón es atraído al llamado a ir a ese país. And I said, yes, Lord, that's what I want. Y yo dije, sí, Señor, eso es lo que yo quiero. We want to believe for God to preserve us in this area. Queremos creer que Dios quiere preservarnos en esta área. It is the wisdom of God that preserves us. Es la sabiduría de Dios la que nos preserva. It is to understand the end of the matter. Es entender el final del asunto. Where is this choice going to take me? ¿A dónde me va a llevar la decisión que estoy tomando? And the Lord warned me, it's this or it's that. Y el Señor me advirtió, ¿es ella o es eso? And I thank God for that. Y yo le doy gracias a Dios por ello. And that's the type of preservation that we want to have in our lives. Y ese es el tipo de preservación que queremos tener en nuestra vida. Ladies, the wisdom of God will preserve you for the man, Lord, that is no good for you. Mujeres, la sabiduría de Dios las va a preservar de aquellos hombres que no valen la pena para su vida. And men, the wisdom of God will preserve you from making a choice that will destroy your inheritance. Y hombres, la sabiduría de Dios los va a preservar de tomar decisiones que no les van a dejar terminar su curso. This is why we are told to cry out for wisdom as for silver and gold. Por eso es que se nos dice que clamemos por la sabiduría como la plata y el oro, que la busquemos. Our very inheritance is preserved by the wisdom of God. Nuestra herencia misma es preservada por la sabiduría de Dios. The wisdom of God gives us understanding to the fear of the Lord. La sabiduría de Dios nos da el entendimiento del temor de Jehová. There are some occasions in our lives where we are obedient and there are some occasions when we're disobedient. Hay ocasiones en nuestra vida en las que sí somos obedientes y hay ocasiones en las que somos desobedientes. But may God give us
wisdom to understand the end of the matter. Pero que Dios nos dé la sabiduría para entender el final del asunto. We must have wisdom. Debemos tener sabiduría. You want to be preserved from the evil man? Cry out for wisdom. ¿Quieres ser preservada del hombre maligno? Clama por sabiduría. You want to be preserved from the strange woman? Cry out for wisdom. ¿Quieres ser preservado de la mujer extraña? Clama por sabiduría. Because our inheritances depend on choices. Porque nuestra herencia depende de las decisiones que tomemos. In verse 18 it says, "For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead." Dice el versículo 18, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Now, it's not saying that a person, when they fall into sin, that they can't repent. No se nos está diciendo que cuando alguien cae en pecado ya no se puede arrepentir. That's not what it's saying. Eso no está diciendo What esto. it's saying is that that's the path that you're on if you fall into that sin. Lo que nos está diciendo que ese es el camino en el que estamos si caemos en pecado. Now, God can save and God can restore, Dios puede salvar y puede restaurar, but what a dangerous path to be found on. pero qué peligroso es ser hallado en ese camino. And many do not get off that path. Y muchos ya no pueden salir de ese camino. Let me explain what happens when somebody falls into sin. Déjenme explicarles lo que pasa cuando alguien cae en pecado. And I'm not talking about small little, disobedience in our life. No estoy hablando de desobediencias pequeñas en nuestra vida. I'm talking about this particular sin, Estoy hablando de este pecado en particular, the sin of adultery. el pecado del adulterio. What ends up happening is there is a darkness that comes over our minds, Cuando caemos en el pecado del adulterio, entra tinieblas a nuestra and it mente affects the way we see things. y afecta la forma en que vemos las cosas. Many times it shields us from truth. Muchas veces es como una barrera que nos impide ver la verdad. There's an alienating in our minds when one falls into sin. Hay una aleación en nuestra mente que nos impide ver las cosas. And so, this path leads to hell. Y este camino nos lleva al infierno. The path inclines unto death. Este camino está inclinado hacia la muerte. Now, let me illustrate what this means. Quiero ilustrarles lo que esto significa. It means that this is the straight path. Eso significa que aquí está el camino recto, derecho, And when one is on this path, then they are on a straight course. y cuando uno va en este camino es una ruta recta. And this course leads to the celestial city or to heaven. Y esta ruta nos lleva a la ciudad celestial, al cielo. When one falls into this particular sin, Y cuando caemos en este pecado en particular, then that path inclines to hell. entonces ese camino se inclina hacia el infierno. And then it is an uphill climb to get back out. Y es como subir una colina muy empinada para poder ser restaurados y llegar al punto Do we understand that? a salvo, ¿entienden? Her path inclines to hell, Su camino se inclina hacia el infierno, or his path. o el camino de él It inclines to hell. se inclina hacia el infierno. The wisdom of God keeps us on the straight path. Pero la sabiduría de Dios nos mantiene en ese camino recto. It keeps us from the evil man and from the strange woman. Nos protege del hombre maligno y de la mujer extraña. And, one who falls into this particular sin puts themselves in harm's way. Y el que cae en este pecado en particular, él se está poniendo en un lugar peligroso. And now we thank God for many that have been saved and have been restored from such a disaster. Y damos gracias a Dios por todos aquellos que han sido restaurados y salvados de este desastre. But nevertheless, it is a very high risk path. Pero aún así es un camino muy peligroso, de alto riesgo. And most people do not get off that path. Y muchos no logran salir de este camino. When a person sins a moral sin, Cuando una persona comete un pecado moral, there's something very spiritual that takes place. hay algo espiritual que se lleva a cabo ahí. They open themselves up to an evil spirit. Se abren su corazón a espíritus malignos. Let's consider Saul for a moment.
Pensemos en Saúl por un momento. Now, with Saul, we're not talking about adultery, but we are talking about disobedience. Con Saúl no estamos hablando de adulterio, estamos hablando de desobediencia. When Saul disobeyed the Lord, he opened himself up to an evil spirit. Cuando Saúl desobedeció, él se abrió a un espíritu maligno. Later on, when we look in Proverbs, we'll read a verse that says this, Más adelante en Proverbios vamos a leer un versículo que dice esto, that an evil messenger is sent to a wicked man. que el mensajero maligno es enviado al hombre impío. And when a person commits a moral sin, Cuando una persona cae en un pecado de inmoralidad, then the light that Christ has put within them gets a bit darker. entonces la luz que Cristo tenía en su vida se vuelve tinieblas, se oscurece. Their mind comes under the influence of that sin, Su mente queda bajo la influencia de ese pecado and they open themselves up to an evil spirit. y se abren a este espíritu And maligno. that's why the road back is a very difficult road, Y por eso es que regresar al camino correcto es un camino muy difícil, because all of the influences are against them. porque todas las influencias son en su contra. The darkness on their mind Esa tinieblas en su mente and an evil messenger. y ese mensajero impío. You know, these things are very, very, very real. Todas estas cosas son muy, muy reales. And many people throughout the years have seen evil spirits oppressing people. Y muchas veces a través de los años muchos han visto espíritus malignos oprimiendo a las personas. Making it very, very difficult. Y eso lo hace muy difícil. You know, bringing them into bondage, ¿Saben? Traerlos a estar en ataduras, bringing them, you know, under heavy chains, poniéndolos bajo cadenas muy pesadas, so that even if they walk on the right path, they still suffer with a bondage. que aún caminando en el camino correcto, ellos están sufriendo por esas ataduras. This is why we need the wisdom of God. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Wisdom and understanding and discretion will preserve us. La sabiduría, la discreción, el entendimiento nos van a preservar. And who does God give these things to but the man or woman that is good in his sight? Y el Señor le da estas cosas a los que son agradables ante sus ojos. In verse 19, it actually says something very dramatic. Versículo 19 dice algo dramático. None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life. Dice, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. I want to read with you chapter 6 and verse 27. Quiero leerles el capítulo 6, versículo 27. In chapter 6 and verse 27 it says, Can a man take fire in his bosom and his clothes not be burned? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? What is the first thing that you think of when you think of King David? ¿En qué es en lo primero que piensan cuando recuerdan al rey David? Probably the first thing you might think of is Goliath. Hopefully it is. Espero que lo primero que piensen es Goliat. The second thing will be Bathsheba. La segunda cosa que probablemente van a recordar es Betsabé. His reputation has been marred. Su reputación ha sido marcada. Yes, he's wonderfully restored. Sí, fue restaurado poderosamente. And yes, you know, he is in heaven today. Y sí, él está en el cielo hoy. But he could not erase the reproach that was brought against his Pero name. él no pudo borrar esa afrenta. There's not a book written about him and there's not a movie made about him that doesn't include Bathsheba. No hay un libro o una película que se hable de él sin mencionar a Betsabé. None that go unto her shall return again. El que se llegue a ella no volverá. Once the reputation is lost, it is never restored. Si pierdes la reputación ya no se puede restaurar Once it has been exposed. mientras ya haya sido expuesta. And so wisdom preserves us from the strange woman. Así que la sabiduría nos preserva de la mujer extraña. And wisdom preserves us from the evil man. Y la sabiduría nos preserva del hombre impío o malvado. If you are a young lady tonight and you're seeking for a mate, Si eres una jovencita y estás buscando a tu pareja, the wisdom of God will help you make the right choice. la sabiduría de Dios te va a ayudar a tomar la decisión correcta. And if you are a young man seeking for a bride, Y si eres un joven buscando por tu novia,
You need the wisdom of God. Necesitas la sabiduría You de need the Dios. wisdom of God. Necesitas la sabiduría de Every Dios. aspect of our life, we need the wisdom of God. Para cada aspecto de nuestra vida necesitamos la sabiduría de Dios. Let's get serious for a moment. Veamos seriamente por un We all momento. have an adversary who is looking to knock us off course. Todos tenemos un adversario que siempre está buscando cómo hacernos caer. And we all have flaws in our nature. Y todos tenemos fallas en nuestra naturaleza. We need to please the Lord and we need to find the wisdom of God. Necesitamos agradar a Dios y necesitamos encontrar la sabiduría de Dios. In order to avoid many of the pitfalls that people fall prey to. Para poder evitar esos pozos o esos hoyos en los que muchos caen. Please don't misunderstand me. No me malinterpreten. I am not saying that God cannot restore a person. No estoy diciendo que Dios no puede restaurar a una persona. That's not the message. Ese no es el mensaje. But the message is this, is that God can preserve people from falling into this pit. El mensaje que estoy dando es que Dios puede preservar a las personas de caer en esos pozos. If wisdom is pleasant to us, Si la sabiduría es agradable a nuestro if we corazón, cry out to God for wisdom, si clamamos por la sabiduría, if we treasure wisdom. si atesoramos la sabiduría. And then we have a third individual that's mentioned in this chapter. Hay un tercer individuo mencionado en este capítulo. It is the category of good men. Está en la categoría de los hombres buenos. In verse 20 it says, that thou mayest walk in the way of good men and keep the paths of righteousness. Versículo 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Now we know that we've been called to walk in righteousness. Sabemos que hemos sido llamados a caminar en We justicia, know en that we've been rectitud. called to walk in the path of good men Hemos sido llamados a caminar en el camino de los hombres buenos and good women that have gone on before us. y mujeres buenas que han estado delante de nosotros. Proverbs is telling us that it is wisdom that puts us on that course. Proverbios nos dice que es la sabiduría la que nos pone en este camino. Let me reiterate something we've said already. Quiero repetir algo que ya mencionamos. Job suffered a horrible trial because he didn't know something. Job sufrió una prueba terrible por algo que él ya sabía. At the end of the book in chapter 42, Al final del libro, capítulo 42, he said, I heard the message, él dijo, yo ya había oído el mensaje, but I didn't understand it. pero no lo había entendido, I didn't see it. no lo había visto. But now, after my suffering and in my trial, I see it. Pero ahora, después de mi sufrimiento, después de mi prueba, ahora mis ojos lo ven. You know, let's consider Nebuchadnezzar for a moment. Consideremos a Nabucodonosor por un momento. You know why Nebuchadnezzar was turned into a beast for 7 years? ¿Saben por qué Nabucodonosor se convirtió en bestia por 7 años? Because he didn't know something. Porque él no había entendido algo. At the end of his trial, this is what he said. Al final de la prueba, él dijo esto, That I was turned into a beast until I knew something. que yo fui convertido en bestia hasta que entendí algo, That God rules in the affairs of men. que Dios reina en las decisiones de los hombres. And sometimes God's people suffer needlessly because they don't know something. Y muchas veces el pueblo de Dios sufre innecesariamente por cosas que no quisieron entender. But wisdom gives us the ability to walk on the path of good men, Pero la sabiduría nos da la habilidad de caminar en el camino de los to buenos keep the paths of righteousness, y mantener esas veredas de justicia and to have the wisdom to know what we need to know. y tener la sabiduría de saber lo que necesitamos In verse saber. 21 it says, For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. Versículo 21, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Wisdom is what puts us in the good land. La sabiduría es lo que nos mantiene en la buena tierra. The upright shall dwell in the land of their inheritance. Los rectos permanecerán en la tierra de su herencia. But verse 22 says, The wicked shall be cut off from the earth, Pero and the el, transgressors shall be rooted out of it. pero el versículo 22 dice, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. We need the wisdom of God. Necesitamos la sabiduría de Dios. Now, let's consider chapter 3. Consideremos el capítulo 3. In chapter 3 it says, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments.
Capítulo 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. One of the greatest expressions of wisdom known to man is to keep the commandments of God. Una de las mayores expresiones de la sabiduría es To keep the commandments of God. guardar los mandamientos de Dios. Now I want to point something out here. Quiero señalar algo aquí. It doesn't just say to obey the commandments of God. No está diciendo obedecer los mandamientos de It Dios, says let your heart keep the commandments. sino que está diciendo que tu corazón guarde los mandamientos. You know, turn with me, if you will, to Psalm 119. Vamos al Salmo 119. In Psalm 119, we have a very long dissertation on the commandments and the statutes of God. Todo el Salmo 119 nos habla claramente de los estatutos y los mandamientos de Dios. Most every verse in this psalm has one thing or another to do with the commandments and statutes of God. Casi todos los versículos de este salmo hablan de los mandamientos o los estatutos de Dios. In verse 10 of chapter 119, it says, with my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Versículo 10 del Salmo 119. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Let's look at verse 34. Veamos el 34. Give me understanding, and I shall keep thy law. Yea, I shall observe it with my whole heart. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. This proverb, chapter 3, verse 1, is not just saying be obedient to the commandments. Este capítulo 3, versículo 1 no nos dice que seamos obedientes a los mandamientos, But rather it is saying, keep them in your heart. sino que está diciendo guárdalos en tu corazón. Delight in them in your heart. Deleítate en tu corazón en estos In mandamientos. verse 2 it says, for length of days and long life and peace shall they add to you. Versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. And so he's not just telling us to keep the commandments, he's telling us to love the commandments. No solo nos dice que guardemos los mandamientos, nos dice que los amemos. You know what the new command or the new covenant is? ¿Saben cuál es el nuevo pacto? In Jeremiah chapter 31, Jeremías 31. it is to take those commandments which were written on tables of stone and to write them on the fleshly tables of our heart. Él quiere tomar esos mandamientos que están escritos en tablas de piedra y venir y escribirlos en nuestro corazón. And let me tell you why it's important that we love God's commandments. Quiero decirles por qué es tan importante que amemos los mandamientos de Dios. Because one who loves something does not have to be forced to do it. Porque alguien que ama algo no tiene que ser forzado a hacer algo. When the commandments are written on the fleshly tables of our heart, then it is our desire and our delight to keep his commandments. Porque cuando los mandamientos son grabados en la carne de nuestro corazón, entonces es fácil cumplir esos mandamientos. This is the man or woman that is good in God's eyes. Este es el hombre y la mujer que son agradables y buenos a los ojos de Dios. And please don't misunderstand what I'm saying here. Por favor, no malinterpreten lo que estoy diciendo. We're not talking about the legality or the technicality of his law. No estamos hablando del legalismo o de los tecnicismos de la ley. We're talking more along the line of the summary that Jesus gave us concerning the commandments. Estamos hablando del resumen que Jesucristo nos dio acerca de los mandamientos. To love God with all of our hearts and to love our neighbor as ourselves. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Because in verse 1 he's saying, love my commandments. Porque el versículo 1 nos dice, guarda los mandamientos, ámalos. But in verse 3 he adds something else to it. En el versículo 3 dice algo más. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. And so love for his law must also be tempered with mercy. Así que el amor por su ley también debe estar llena de verdad y misericordia. Because if we have just a law or a love for the technicality of his law, then we tend not to be merciful. Porque si solo amamos los tecnicismos o las reglas de los mandamientos, entonces tendemos a no tener misericordia. In verse 3 and verse 4 of chapter 3, it says, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck upon the table of thine heart. So shalt thou find favor
and good understanding in the sight of God and man. Versículo 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. We said from Ecclesiastes chapter 2 verse 26 that God gives wisdom to those that are good in his sight. Eclesiastés 2:26 dice que Dios da sabiduría a los que son agradables ante el Señor. And in chapter 3 of Proverbs we have a connection saying that those who love his commandments and those who love his mercy are good in his sight. Y aquí tenemos algo similar que en el capítulo 3 de Proverbios, que los que guardan sus mandamientos y los aman son agradables ante los ojos de Dios, hallan gracia. I have encountered in my ministry different types of believers. Yo me he encontrado durante mi vida cristiana con distintas clases de cristianos o creyentes. And in some occasions this is what I've heard, En algunas ocasiones esto es lo que yo escucho, that God's commandments have passed away, que los mandamientos de Dios ya es cosa del pasado, that we need not emphasize God's law anymore. que ya no tenemos que enfatizarnos en la ley del Señor. But I find that to be a very false statement, Pero creo que este es un dicho falso, because those that find favor in God's eyes porque aquellos que hayan favor ante los ojos de Dios are those who love his commandments and those that love mercy. son aquellos que aman sus mandamientos y que aman la misericordia. Don't let mercy and truth forsake you. No permitas que la misericordia y la verdad se aparten de ti. I think there is a general misconception of what Jesus did on the cross, Creo que hay una malinterpretación de lo que Jesús hizo en la cruz. meaning what parts of the old law were nailed to the cross. Me refiero a que se confunde qué partes de la ley fueron clavadas en la cruz. What was nailed to the cross? ¿Qué fue lo que se clavó en la cruz? It was all of the ceremony that was attached to the Levitical law. Fueron todas las ceremonias que están en el libro en la ley levítica. But we are still obligated to the morality of the law. Pero seguimos obligados o amarrados al área moral de la ley. We are still obligated to keep the 10 commandments. Seguimos aferrados a tener que guardar los 10 mandamientos. You will find in the New Testament all of the 10 commandments contained there. Vamos a encontrar a través del Nuevo Testamento todos los 10 mandamientos. It's still wrong to murder. Es aún está mal matar. It's still wrong to commit adultery. Aún es malo cometer adulterio. It's still wrong to bear false witness. Aún es malo decir falso testimonio. All of these things are still wrong. Todas estas cosas aún están mal. And God's people who love his law and keep his commandments bring him pleasure and bring him joy. Y el pueblo de Dios que ama sus mandamientos y guarda sus mandamientos, entonces traen gozo al corazón del Señor. In fact, the truth of the matter is this, is that Jesus Christ himself elevated the law. El hecho del mensaje es que Jesús lo que hizo fue elevar el estándar de la ley. You have heard it said of old that thou shalt not commit murder. Oíste que fue dicho, no matarás. But I say unto you Pero yo os digo that if you hate your brother without a cause, you have already committed murder. que si tú aborreces a tu hermano, ya has cometido And so he elevated homicidio. it to the thought level. Así que Cristo elevó la ley a los pensamientos. Let thine heart keep my commandments. Que tu corazón guarde mis mandamientos. This is exactly what Jesus said. Esto es exactamente lo que Jesús dijo. But I say unto thee, what is in your heart? Pero yo os digo, lo que está en vuestro corazón, Not just the act and not just the deed, but the thought. no los hechos, no las obras, sino los pensamientos. And so this exhortation from Solomon or from David is still valid today. Así que esta exhortación de David es válida hoy en día. Let not mercy and truth forsake thee. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Now let's advance a little bit here. Avancemos un poquito. Let's go into chapter 4 rather. Vamos al capítulo 4. In chapter 4 and in verse 14, Capítulo 4, versículo 14. we are told to consider the path that we walk on. Se nos dice que guardemos el camino por el que estamos. And I think this is an excellent piece of advice. Y este es una advertencia
o un consejo de mucho valor. If we want to understand the end of our decisions, let's look at the path that we find ourselves on. Si queremos entender el final o el resultado de nuestras decisiones, debemos ver en qué camino estamos. And I want to make this a very strong application to the church. Y quiero hacer una aplicación a la iglesia. Enter not into the path of the wicked. No andes en el camino de los malvados. It's all well and good to go out into the world and to save some. Sí, es bueno salir al mundo y salvar a algunos. That is the Great Commission. Esa es la gran comisión. The highways and the byways and compel them. Go into the highways and to the byways and compel them. Salir a las calles, a las veredas y confróntalos. But we must remain pure Pero debemos mantenernos puros as we do that. mientras hacemos We eso. must remain clean. Debemos mantenernos We limpios. must realize that we are bringing them out of captivity into the light. Debemos reconocer que lo que estamos haciendo es que estamos sacándolos de la cautividad para traerlos a la luz. And some instances, this is what we're seeing, Y en algunos instantes esto es lo que vemos. that the church is endorsing the paths of the wicked in order to win some. Que a veces la iglesia está tomando ejemplos del camino de los impíos para ganar algunas almas. But the church is supposed to always be on a higher level. Pero la iglesia siempre debe estar en un nivel más alto. Don't misunderstand me. I'm not talking about holier than thou. No me malinterpreten, no estoy hablando de algo más santo, But there must always be this idea of saving them from the path of destruction and bringing them into the path of the light. siempre debe estar este pensamiento. Vamos a ir a sacarlos de ese camino de destrucción para traerlos a la luz. In some cases, the church is participating in all kinds of worldly activities. En muchas ocasiones algunas iglesias están participando en actividades mundanas And, there is a caution here concerning entering into the same path as the wicked. y aquí hay una advertencia de no entrar al camino de los impíos. Now, the truth of the matter is this, La verdad del asunto es that we are in the world, que estamos en el mundo and if we are going to save people from the world, we got to go out into the world. y que si vamos a ir a salvar a alguien del mundo tenemos que salir al And mundo we can't be afraid of that. y no debemos tener miedo de salir a And that rescatarlos. is not at all what I'm saying. Y no me estoy refiriendo a eso. What I'm talking about is turning that which is supposed to be holy and pure into that which is unclean. De lo que estoy hablando es que no debemos contaminar lo santo y lo puro para ir a rescatar a lo impuro. And Proverbs warns us concerning the path that we are on. Y Proverbios nos advierte de ver en qué camino estamos. If one goes into, an area with the idea of bringing people out into the light, that's one thing. Si nosotros tenemos la idea de salir y poder traer a gente de las tinieblas a But la when I luz see es una believers cosa. participating in worldly activities, it makes me pause. Pero cuando veo a creyentes participando en actividades mundanas, entonces eso me hace que pensar. Where is their heart? ¿Dónde está su corazón? It's one thing to save people. Es muy diferente ir a salvar a alguien It's another thing entirely to partake of the same sins. y es muy diferente ir y participar de los pecados. It says do not go into the way of evil men. Nos dice, no vayas en el camino de los malvados. And then in verse 15 it gives us some practical instructions En el versículo 15 del capítulo 4 nos da instrucciones concerning the evil path. hablando de la vereda o del camino del maligno. It says avoid it, pass not by it, turn from it and pass away. Déjala, la vereda, no pases por ella, apártate de ella y pasa. And so the first advice here is to avoid it. El primer consejo es dejarla o evadirla. And so it's telling us that we should not put ourselves in harm's way. Nos está diciendo que no nos pongamos a nosotros mismos en lugares dañinos o peligrosos. If one knows that there is temptation there, then they should avoid it. Si sabemos que ahí hay tentación, debemos evitar esa I tentación. remember a man telling me this story one time. Yo recuerdo a un hombre contándome una historia. There was a certain part of the city where there was great temptation for him. Había un área de la ciudad en la que había una tentación muy fuerte para esta persona. And it related to, a part of his former life. Y se refería a algo que él había tenido en su vida anterior. And so he applied this verse to that
to that particular instance. Así que él aplicó este versículo a esa situación específica. And he used to avoid that part of town Y él evadía pasar por esa parte del pueblo, de la ciudad, because he knew that there was great temptation for him there. porque él sabía que para él pasar por ahí era una gran tentación. And so he avoided it. Así que él evitaba, He didn't pass by it. él no pasaba cerca de ahí. He turned away from it, Él se apartaba de ese lugar and he chose another direction. y él escogía otra dirección. And I think that's exceedingly wise. Y yo creo que esto es muy sabio. You know when Eve got in trouble? ¿Saben que cuando él se metía en problemas? When she looked. When When she looked. Cuando ella veía, She got in trouble when she looked. ella se metía en problemas cuando ella veía. She looked at the tree Ella vio el árbol. and she was tempted, Ella fue tentada al ver el árbol. and she went in that direction. Y ella siguió ese camino. You know, it's sometimes the most prudent thing to avoid it Muchas veces lo más prudente es evadir o evitar algo and to go in another direction. y no ir en esa dirección, sino tomar otra dirección. King David said this, I will set no wicked thing before my eyes. El rey David dijo, yo no pondré cosa impía delante de mis ojos. And we need the wisdom of God in order to make the same choice in some areas. Necesitamos la sabiduría de Dios para tomar esas decisiones sabias en algunas áreas. And so this man chose another route. He didn't even pass by that area. Así que ese amigo no pasaba por ese lugar, él tomaba otros caminos. And we read concerning the man, you know, that passed by the door of her house, the temptress. Ya leímos el pasaje donde habla que el hombre falto de entendimiento pasó por la puerta de esta mujer He extraña. passed by her door and he was enticed Pasó por la puerta y fue engañado, fue atado and he fell. y cayó. Sometimes the best course is just to avoid it altogether. Muchas veces la mejor decisión es evitar, evadir. I was in a certain church one time, Una vez yo estaba en una iglesia and there was a man who had, in his past, had a real problem with drink. y había ahí un hombre que en el pasado había tenido muchos problemas con la bebida, el alcohol. And so the pastor, who was wise, when he sent him out into the city to witness, he didn't send him into the bars. Y el pastor sabiamente cuando lo mandaba a evangelizar nunca lo mandaba a las cantinas. He said, until you have deliverance in your life, you should avoid it. Don't pass by it. Hasta que encuentres libertad en tu alma, entonces tienes que evadir o evitar ese lugar. Let's advance to chapter 5. Avancemos al capítulo Now, 5. chapter 5, chapter 6, and chapter 7 are very emphatic concerning adultery. Capítulos 5, 6 y 7 enfatizan mucho el tema del adulterio. And it has very straightforward advice along this line. Y da muchas advertencias y consejos acerca de este asunto. In chapter 5, beginning in verse 1, Capítulo 5, versículo 1. it says, My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding, that thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. For the lips of a strange woman drop as a honeycomb, and her mouth is smoother than oil. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Do you know where adultery begins? ¿Saben dónde empieza el adulterio? Speech, En las conversaciones, texting, en el texto, chatting, en el chat, phone calls, llamadas, private conversations. conversaciones en privado. It all begins with speech. Todo comienza con las conversaciones. And you know, speech seems harmless, A veces una plática pareciera inofensiva and people go past the checks of God because speech seems harmless. y muchas personas se van más allá de las advertencias de Dios porque piensan que las conversaciones no son dañinas. But that's where adultery begins. Pero allí es donde empieza el adulterio. Now, may God give us wisdom. Que Dios nos dé la sabiduría. May we sense when things have gone beyond the appropriate level.
que podamos sentir cuando las cosas ya se pasaron del nivel adecuado And may we cry out to God for wisdom and discernment in this area. y que podamos clamar por sabiduría y discernimiento en esa We área. are living in an extremely social era. Estamos viviendo en una era muy difícil. You can have all kinds of private conversations, Podemos tener todo tipo de conversaciones privadas, all kinds of special little meetings. toda clase de reuniones o de juntas pequeñas, Special little rendezvous and chat rooms. esos chats, esos foros, esos grupos. But this is where adultery begins. Ahí es donde empieza el adulterio. It goes from there to the next level, to the next level, to the next level. Empieza en ese nivel y sube a otro nivel y se va más allá. What is prudence? ¿Cuál es la prudencia? Prudence is seeing the end of the matter. La prudencia es ver el final del asunto. Where is this taking me? ¿A dónde me está llevando esto? Where is this taking me? ¿A dónde me está llevando? You know, a lady is married to a man for many years, Una mujer está casada con un hombre por muchos años and then all of a sudden she's flattered by somebody else's attention. y repentinamente es elogiada o halagada por las conversaciones con otra persona And then all of a sudden she begins to go down that course. y de repente ella empieza a irse por ese camino And equivocado it gets easier, and it gets easier, y and se it gets vuelve easier. más fácil y más fácil y más fácil. The man thinks that his wife doesn't understand him, and somebody at work does, a woman. El hombre piensa que la esposa no lo entiende, entonces va y habla con otra mujer. And all of a sudden they start having little conversations, Empiezan a tener conversaciones and then it progresses from there. y eso va en progresión. And then before you know it, Y antes de darse cuenta, you're falling into sin. ya cayó en pecado. Discretion, preservation. We need to know the end of the matter. Discreción es preservación. Tenemos que entender el final del asunto. I think that many times we know when things have gotten out of hand. Creo que muchas veces debemos saber cuando las cosas se nos salieron de las manos. I heard someone say this one time. Yo recuerdo que alguien dijo esto una vez. I knew that it was wrong, but I convinced myself it would be okay. Yo sabía que era malo, que estaba mal, pero me convencí a mí mismo que todo iba a estar bien. It all begins with speech. Todo empieza con una conversación We have to be very, very careful in this area. y debemos tener mucho cuidado When en we, esta área. when we look at Proverbs chapter 5, Cuando vemos Proverbios 5, it tells the man, be satisfied with your own wife. se dice que el hombre se satisfaga con su propia mujer. Don't look for special relationships with other women, No busquemos por amistades especiales con otras mujeres, because that takes a man down the wrong road. porque eso lleva al hombre por el camino equivocado. In verse 4 it says, but her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death. Her steps take hold on hell. Lest thou shalt ponder the path of life. Her ways are movable, that thou canst not know them. Hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. And then I want to pay particular attention to verse 8. Pongamos especial atención al versículo 8. Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Here's what happened. Aquí es lo que pasa. They went from talking Empezaron hablando, to now he's standing in front of the door of her house, ahora él ya está parado a la puerta de su casa, because that's where it leads to. porque ahí es a donde lo va llevando. You know, may God meet with every one of us. Que Dios se encuentre con cada uno de nosotros You know, may God give us wisdom and discretion in this area. y que Dios nos dé sabiduría y discreción en esta área. Proverbs is telling us that wisdom will preserve us from falling into the sin of adultery. Proverbios nos dice que la sabiduría nos va a preservar de caer en el pecado del adulterio. When instruction is pleasant to us, Cuando la instrucción es agradable a nosotros, then we will understand the fear of the Lord. entonces vamos a entender el temor de Jehová. You know, we have to be so very careful.
Debemos tener mucho cuidado. So now he's being told to stay away from the door of her house. Ahora se nos dice que debemos estar alejados de la puerta de su casa. In verse 9 it says, Lest thou give thine honor unto others, and thy years unto the cruel, lest strangers be filled with thy wealth, and thy labors be in the house of a stranger, and thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed, and say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof. Versículo 9, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. And that's a significant instruction for us. Esta es una instrucción muy significativa para nosotros. Because those who love wisdom and those who love instruction are preserved. Porque los que aman la sabiduría y aman la instrucción serán preservados. But those who fall into this sin cry out, How have I hated instruction? Pero los que caen en este pecado después se lamentan y dicen, ¿cómo aborrecí el consejo? Wisdom is the principal thing. La sabiduría es lo principal. If we want longevity in our life, if we want to make it to the end of the journey, we need the wisdom of God. Si queremos larga vida y queremos tener un camino agradable, debemos aferrarnos a la sabiduría de Dios y escuchar sus mandamientos. In verse 13 says, And I have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined my ear unto them that instructed me. I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. 13 y 14, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Let me read verse 14 again. Quiero volver a leer el 14. I was almost in all evil in the midst of the congregation and the assembly. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. This is not instruction for sinners. Esta no es una advertencia para los pecadores. It's instruction for the congregation and for the assembly. Es una instrucción para la congregación, para la asamblea. Verse 15, Drink waters out of thine own cistern and running waters out of thine own well. Versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. And it goes on to talk about a man being satisfied with the wife that God has given to him. Después sigue diciendo que el esposo se debe satisfacer con la mujer que Dios le ha dado. And the counterpart is true as well. Y en parte es verdad. That the wife be satisfied with the husband that God has given to her. Perdón, lo contrario también es verdad, que la esposa debe satisfacerse con el hombre que Dios le ha dado. You know, maybe Mr. So-and-so is not perfect or Mrs. So-and-so is not perfect. Muy probablemente el señor fulanito o la señora fulanita no son perfectos, But they have been given to us for our protection. pero fueron dados a nosotros para nuestra protección, That all intimacy is to be between them. que toda la intimidad debe estar solo entre ellos dos. And so there's strong warnings here. Así que aquí tenemos advertencias muy fuertes. Be satisfied with the wife of thy youth. Verse 18. Versículo 18, alégrate o que estés satisfecho con la mujer de tu juventud. Amen. Amén. Wisdom is trying to teach us how to avoid falling into sin. La sabiduría está tratando de enseñarnos cómo evadir caer en pecado. Now we're going to change gears here and get off the subject. Vamos a cambiar de rumbo, vamos a cambiar de tema. In Proverbs chapter 6 we have actually a very important little portion here. En el capítulo 6 tenemos una porción muy importante. And in chapter 6 and verse 16, Capítulo 6, versículo 16. we have what is referred to as the 7 things that God hates. Se le conoce como las 7 cosas que Dios aborrece. These 6 things doth the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto him. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. And these 7 things will line up with the 7 enemies of the Lord in Deuteronomy chapter 7 and verse 1. Estos 7 abominaciones están relacionadas con los 7 enemigos que están en Deuteronomio
7, versículo And in 1. Deuteronomy chapter 7 and verse 1, it says that God wants to utterly destroy these enemies for Israel. En el Deuteronomio 7:1 está la lista de los enemigos de Israel que Dios quiere destruir por completo. And the same thing applies to the 7 things that God hates. Y esto se aplica a estas 7 cosas que Dios aborrece. God wants to cleanse them from his people. Dios quiere eliminarlas o limpiarlas de su pueblo. He wants to remove them from our hearts, Quiere removerlas de nuestro corazón, from our land. de nuestra tierra. The first thing that we see here is a proud look. Lo primero que vemos es los ojos altivos u orgullosos. In the business world, this is very familiar to me. En el área de los negocios, esto es muy familiar, muy común. It is a look of self-confidence Es esa mirada de autosuficiencia o confianza en sí mismos, and a look that looks down on others. y esa mirada que menosprecia a los otros. And this is very deep in the heart of man. Y esto es algo muy profundo en el corazón de los hombres. The need to exalt himself over others La necesidad de exaltarse a sí mismos sobre otros and to somehow establish himself as more superior than they are. y de alguna manera establecerse a ellos mismos como superiores a los demás. It says that this is something that God hates. Y Dios dice que esto es algo que Él aborrece. Remember mercy and truth. No olvidemos la misericordia y la verdad. Forsake not mercy and truth. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, The Lord himself holds no regard for the proud. porque Dios no estima en lo más mínimo a los orgullosos, He made himself meek and lowly and approachable. porque Él es manso y es humilde, es accesible. And this is something that God wants to work out in all of our lives. Y esto es algo que Dios quiere trabajar en cada una de nuestras vidas. The Lord is meek and lowly, Dios es manso y humilde, but Satan is proud and arrogant. y Satanás es arrogante y orgulloso. And God desires that we should reflect him. Y Dios desea que nosotros lo reflejemos a Él. Proud look, Esos ojos altivos, esos orgullosos, a superior look. esa mirada altiva, You know- superior. You know those that attract God are broken and lowly? Saben que aquellos que atraen a Dios son humildes y son de corazón quebrantado, But the proud God knows afar off. pero Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso. Look with me at Isaiah chapter 66 and in verse 2. Isaías 66, versículo 2. In verse 2 it says, "For all those things hath my hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word." Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. And so God looks toward those that are broken and those that are humble. Así que Dios ve a aquellos que son quebrantados y que son humildes. We won't turn there, but jot down Isaiah 14 verses 12 to 15. No vamos a ir ahí, pero escriban por favor Isaías 14, versículos 12 al 15. Because that's a description of Satan. Porque esto está describiendo a Satanás. We have the I wills of Satan. Están todos los yo de Satanás. The second thing that the Lord hates is a lying tongue. La segunda cosa que Dios aborrece es la lengua mentirosa. And these are Proverbs 6 verses 17. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Versículo 17. Dios aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. A lying tongue, is intended to deceive. La lengua mentirosa siempre está tratando o intenta engañar To make one appear better than they are and to make others look worse. para hacerse ver mejor de lo que son y hacer ver a los otros peores de lo que son. And this is one of the things that God hates. Y esto es algo que Dios aborrece. Hands that shed innocent blood. Las manos derramadoras de sangre inocente. We want to make sure that we use our hands to build in people's lives and not to tear down. Queremos ser esas manos que edifican las vidas de otros y no las derriban. Feet speak of a person's walk, but hands speak of their ministry.
Los pies hablan de la caminata o del estilo de vida de una persona, pero las manos hablan de su ministerio. And, we have seen in the years past many ministries, Hemos visto ministerios a través de los años and some of those ministries have built their ministry on the backs of the poor. y muchos ministerios han edificado su ministerio sobre las vidas de los pobres, Taking advantage of them that they might build their own empires tomando ventaja del pobre para edificar sus imperios, and not meeting the needs of those that were needy. sin satisfacer las necesidades de los pobres o de los necesitados. These are things that God hates. Y estas son cosas que Dios aborrece. God wants his ministers to minister to the needs of the people, Dios quiere que los ministros ministren a las vidas de las personas. making themselves rich and discarding the needs of the weak. Making themselves rich. Yep. Muchos se enriquecen a sí mismos y no ven o desprecian la necesidad de los otros, de los pobres. And verse 18 says, "And heart that deviseth wicked imaginations, and feet that be swift in running to mischief." Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. And this goes much farther than, the external. Esto va mucho más allá de un hecho externo. This is actually going to the thought life. Aquí ya estamos hablando del área de los pensamientos. And God wants, us to be cleansed and to be pure in our thoughts. Y Dios quiere que seamos limpiados, que seamos purificados en el área de nuestros pensamientos. Consider with me for a moment Philippians chapter 4. Consideremos Filipenses 4. Because we talk a lot in Proverbs about the thought life. Ya hablamos mucho en Proverbios acerca de los pensamientos. But let's just consider these different gates, if you will, in Philippians chapter 4. Veamos en Filipenses 4 estas barreras o puertas. Because God wants sanctification in our thought life. Dios quiere que haya santidad o santificación en la vida de nuestros pensamientos. So in verse 8 it says, "Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of a good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these." Por lo demás, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. And we can set these up as, if I could say it this way, gates in the mind. Podemos poner esto como que si fueran puertas en nuestra mente. And those things that come into our mind that don't qualify for one of these gates, we should discard. Y cualquier cosa que viene a nuestra mente que no tenga cabida en alguna de estas puertas debemos descartarlo. So that we might maintain sanctification in our thoughts. Para poder tener santificación en nuestros pensamientos. Now we are bombarded every day with all kinds of thoughts. Constantemente cada día somos bombardeados con pensamientos en nuestra mente. But what God wants to do is to work in us so that we filter out those things. Pero Dios quiere trabajar en nosotros para quitar esas cosas de nuestra mente. And let me say this concerning thoughts. Quiero decir una cosa acerca de los pensamientos. Having an evil thought come into our mind is not sin. Tener un pensamiento maligno que viene a nuestra mente, eso no es Because pecado. we're bombarded with evil thoughts. Porque constantemente somos bombardeados con pensamientos malvados. Where it becomes sin is when we continue to meditate upon it. El pecado es estar meditando en ese pensamiento malvado. And if the truth really be known, this is actually where adultery begins. Y la verdad es que ahí es donde empieza el pecado del adulterio. Because this is where it gets, before it gets to speech. Porque antes de llegar a una conversación o a un acto, empieza en el pensamiento. But may God give grace to each one of us to set these gates up in our minds. Pero que Dios nos dé la gracia para poner estas puertas en nuestra mente. When we're bombarded with thoughts that are evil, Cuando vienen pensamientos y bombardean esos pensamientos malvados, may God give us the grace to dismiss them que Dios nos dé la gracia de desecharlos and to not continually meditate upon them. y que no meditemos en ellos. The next one is feet that be swift and running to mischief. El siguiente punto en Proverbios 6
es los pies presurosos para correr al mal. Again, we have the thought of the path. Otra vez tenemos ese pensamiento acerca de el camino. What path do we find ourselves on? ¿En qué camino nos encontramos? And, we want to have a sanctified mind, but we want to have a sanctified walk. Queremos tener una mente santificada, pero también queremos tener un camino en santidad. Consider with me Psalm 1 and verse 1. Pensemos en el Salmo 1, verso 1. In Psalm 1 and verse 1 it says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly." Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. The path that we set ourselves on is so important. El camino en el que nosotros nos colocamos es muy importante. And, it is taking us somewhere. Ese camino nos va a llevar a un lugar. Wisdom and prudence gives us the ability to see the end of the course. La sabiduría y la prudencia nos hacen ver el final del camino. Well, turn with me to chapter 4 and verse 16 of Proverbs. Vayamos a Proverbios 4, versículo 16. Because here it talks about those who run to mischief. Aquí nos habla de aquellos que corren hacia la perdición. It says in verse 16, "For they sleep not except they have done mischief, and their sleep is taken away unless they cause some to fall. For they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. But the path of the just is as a shining light that shineth more and more unto the perfect day." Dice versículo 16 del capítulo 4, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos o violencia, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. The path of the just is as a shining light that shineth more and more unto the perfect day. La senda del justo es como esa luz brillante que brilla más y más. And this is what we should see, what we should be experiencing in our own life. Y esto es lo que debemos estar experimentando en nuestra propia vida. Is that as we walk with the Lord more and more, that our path becomes straighter and straighter and straighter. Que mientras caminamos más y más cerca del Señor, entonces nuestra vereda se va enderezando cada vez más. Amen. Amén.